porque así es Dios. Dios se amolda, se ajusta. Y entonces hay gente que dice, no, Dios, yo una vez tuve una experiencia ahí en la oficina porque llegó un profeta y dijo tal cosa. Y él era así, como de un ambiente. Y yo le dije, Dios no va a decir eso, Dios no va a usar esa palabra. Y él me dijo, le aseguro que Dios dijo eso. Y tiempo después Dios me aclaró, sí fui yo. Es que a él yo le hablo así, a ti te hablo así, pero es que él y yo nos entendemos así, porque así es como él habla y yo le hablo así. Entonces, el problema es que nosotros creemos que Dios tiene que hablar en cierta forma. Dios habla como Él quiera. Y Dios, si Él quiere llegarle a una persona, Él habla como habla esa persona, con las palabras que habla esa persona. A usted no, porque usted tal vez se sorprendería o diría, no, eso no puede ser Dios. Pero Dios es así. Dios no es legalista, Dios no es religioso. Dios quiere hablarle a las personas de este mundo y les hablará en la forma que les tenga que hablar para llegarles. Y eso varía de persona a persona. Entonces, hermanos, lo importante es que ustedes descubran cómo es que Dios me habla a mí. Y no busque la forma en que Dios le habla a otro, porque ahí es donde entramos en problemas. Ay, Señor, pero es que yo quisiera que tú me hables así. Bueno, la forma en que Dios le habla a usted es diferente. No comience a poner comparaciones, no pida que Dios hable en la forma que Él quiere. O sea, Dios a muchas personas les habla en sueños. Y si esa es la forma, entonces comience a escribir esos sueños, apúntelos con fecha. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Tenemos que prestar atención. Y muchas veces en sueños, ¿por qué? Porque en el día estamos tan atareados que ni siquiera escuchamos a Dios. Entonces Él tiene que esperar a que nos durmamos para hablarnos, aunque sea en un sueño, porque si no, no lo escuchamos. Entonces, me pasó una vez, y esto así se debe sentir Dios. Yo estaba más joven, un poco más joven que ahora, y estaba con un pastor reconocido ahí, que él y yo teníamos distintas posturas con relación a esto de la liberación. Él no creía, yo sí. Entonces él vino, dijo, sentémonos a hablar sobre este tema, usted y yo. Digo, bueno, entonces él vino a mi oficina. Entonces él comienza, yo lo escucho primero a él, entonces él viene y se sienta y me comienza a decir todas sus posturas y su teología, y la Biblia dice, y yo lo escuché. Todo ese rato que él expuso su postura, yo lo miré a los ojos, yo lo escuché. Entonces cuando llegó el tiempo mío de decir mi postura, él no me miró a los ojos. Él estaba con sus papeles y estaba escribiendo y estaba así, yo hablándole y él así. Un irrespeto total, porque yo dije, yo a él le presté atención, pero él no es capaz de darme ese mismo respeto a mí. O sea, se ve que él no maneja que alguien le diga una postura teológica diferente de la de él. Entonces yo, por respeto y porque estaba muy joven, no lo enfrenté. Si pasara hoy en día, sí lo hubiera parado y le hubiera dicho, usted me está irrespetando. Yo acaba de pasar media hora escuchándole y ahora me toca a mí y usted no me está prestando atención, usted está escribiendo. Entonces, si usted quiere que yo lo oiga, deme el mismo respeto a mí. Eso es lo que debería haberle dicho. En ese momento no quise o no me atreví. Pero así se tiene que sentir Dios. Nosotros le hablamos y Él nos presta atención. Pero cuando Él va a hablar, nosotros estamos en otra cosa. Y eso es así. Entonces tenemos que comenzar a cambiar y a invertir tiempo, a aprender a estar en silencio, aprender a oír y decirle, Señor, tengo este rato. Y esa, la primera vez que Dios me puso a decir algo en público fue muy difícil para mí, porque no era algo que me fuera fácil. Hay personas que les cuesta hablar en público.
y más si eso hacía algo profético, algo que nunca había hecho. Entonces, en esa iglesia ellos sí tenían como un espacio en el culto programado para eso. Entonces ellos, después de la adoración, seguía la música instrumental, pero nadie cantaba. Era un espacio por si Dios quería hablar. Entonces le dejaban ese espacio para la voz de Dios dentro de esa congregación. Y entonces fue muy interesante porque Dios me había dado algo en la noche y me hizo escribirlo. No me dejó en paz hasta que me senté a escribirlo. Y eso era lo que Dios quería que yo diera. Entonces yo fui y Dios me dijo, tú vas a decir esto. Y ya yo sabía, ok, es cuando dejan ese rato para que alguien se pare a decir algo a Dios, ahí yo lo voy a decir. Bueno, resulta que por alguna razón ese domingo no dejaron el espacio. Y entonces yo le dije a Dios, ya no pude. Y me dice, ya no pude, es que yo soy el que te estoy diciendo que lo vas a hacer. Y digo, pero ¿cómo? Si no hay espacio. Yo, o sea, ve a ver cómo lo haces, porque soy yo el que te lo está pidiendo. Entonces me la puso horrible, porque era, por lo menos yo sabía que había dónde darlo y ya no. Y entonces el pastor da la prédica y resulta que lo que él está predicando es exactamente lo que Dios me dio por escrito. Y entonces yo le dije, bueno, Dios, ya lo están diciendo, ya lo están oyendo. Me dice, no, pero es que yo te pedí a ti. Me siguió presionando y a mí el corazón me latía y estaba súper nerviosa y no sabía qué era lo que iba a hacer. Y entonces él predica y da la oración final y dice, bueno, hermanos, nos despedimos, y hago yo. Y ya la gente se estaba parando para salir, pero yo sabía que Dios me la iba a cobrar si no abría la boca. Entonces yo hice así, le digo, pastor, ¿yo puedo decir algo? Y me dice, sí. Entonces pasé adelante y lo leí, ¿verdad? Pero a mí me temblaba todo, o sea, las piernas me temblaban, parecía un conejo, pero lo hice, ¿ok? Y después me senté así como que me quería que me tragara la tierra y ya, la gente se fue, pero Dios me dijo, gracias, cumpliste. Tal vez nadie lo escuchó de verme a mí como estaba temblando, pero era Él el que me lo había pedido. Entonces, no crean que va a ser así fácil. A veces Dios le facilita y a veces no, porque es para ver si usted va a hacer lo que Dios le diga, aunque cueste. Entonces, no sé, me imagino que cada uno de ustedes tiene experiencias que podría contar al respecto. Tal vez quisiera dar unos minutos. ¿Alguien quisiera pasar adelante y comentar alguna experiencia así, con relación a algo que Dios lo puso a decir o hacer, para que lo comparta con el resto de la gente? Porque yo sé que todos han tenido alguna experiencia donde Dios le ha pedido algo, ya sea hacer algo o decir algo, y es bueno que escuchemos las experiencias de otros. ¿Alguien quisiera pasar a compartir una experiencia profética? Ya sea que haya cumplido o no, porque a veces Dios le ha hecho algo y usted no lo hizo y después tuvo alguna consecuencia. Pase aquí. Hola, pase Cristo, hermanos. Yo estoy como una hermana, me pongo súper nerviosa. Pero cuando hablaba la hermana, recordaba de una experiencia que tuve el año pasado, que nomás en recordarme, me recuerdo cómo cuando el Señor nos habla tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y ya yo compartí esto con mi iglesia. El año pasado trabajaba en una oficina chica y entró una muchacha. Yo pensaba que tal vez era homeless o algo porque se miraba un poco como distressed, y nomás quería cargar su teléfono. Entonces dije, ok, está bien. Entonces escuché que el Señor me dijo, háblale de mí, de quién soy yo, de mi amor por ella. Y había una señora ahí también, y está muy chiquita la oficina, entonces todo se nota, ¿right? Entonces estaba muy nerviosa y no quería hacerlo porque, ok, es awkward, es extraño.
Entonces, de nuevo el Señor me decía que yo lo hiciera y que le hablara a la muchacha. Entonces, en ese momento la muchacha se paró para pedirme una dirección. Entonces me fijé y la dirección era como a un lugar, creo que era un hotel, no estoy segura. Entonces pensé como, ese es el momento que tengo, como la tengo aquí. Y le dije, ¿estás en como peligro? Porque ya pensaba que era maybe como sex trafficking. Entonces le dije del Señor, que el Señor la amaba, que él murió por ella. Y luego dije, ¿estás segura que no necesitas asistencia? Dijo, no, estoy bien, de verdad estoy bien. Le dije, ok, ya lo hice. Entonces, otra vez pues, escuché al Señor que me dijo, ora por ella. Dije, oh man, ¿cómo orar por ella? Ahorita hay una señora aquí. Entonces estaba muy nerviosa. Entonces, ya se iba a ir la muchacha. Entonces, antes que se fuera, había un refri que tenemos en la oficina y fui por el agua. Y dije, espérate, y ya se estaba yendo por fuera. Y dije, déjame darte una agua. Y estábamos afuera y dije, voy a orar por ti. Y en ese momento oré por ella y pedí que el Señor la protegiera, bendiciones sobre su vida. Entonces, y luego me metí y se fue. Y dijo, gracias, y se fue. Y yo pensé, bueno, al menos hice lo que el Señor me pidió que hiciera. Y la señora que estaba atrás me miró como extraño, right? Entonces, 2 semanas pasaron, hermanos, y recibo una llamada en el teléfono. Y luego es la muchacha y me dice, estoy buscando a la muchacha que oró por mí hace como 2 semanas. Y le dije, oh sí, soy yo. Y luego dijo que nomás estaba llamándote para decirte que ese día que fui a la oficina no estaba bien, estaba ya en el camino a cometer suicidio. Y cuando tú oraste por mí, algo cambió y ya no quise hacerlo. Entonces en el momento, hermanos, como dijo, wow, no somos nosotros, más es obedecerlo. Amen. Aunque a veces sea como difícil o no estamos acostumbrados a escucharlo y hacerlo. Y ese es mi testimonio, hermanos. Y dijo que ella estaba enfrente de una rehab y que se iba a meter y le iban a quitar su teléfono y nomás quería llamarme para agradecerme y que era nomás lo único que ella hacer, que por eso me llamaba. Y esa es mi experiencia, hermanos. Que todavía me hace temblar por eso. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Alguien más? Vean qué lindo oír testimonios así. Pasa aquí. Es que yo no sé si están filmando. Amén. Señor les bendiga. Amén. Bueno, es muy lindo estar acá. Yo quiero contarles que yo soy de Guatemala y como decía la hermana, siempre que vamos a hablar de cosas como estas, se siente un ambiente emocional muy lindo, pero yo quiero contarles que nosotros venimos de Guatemala y por un tiempo estuvimos pasando por un tiempo difícil. Y me recuerdo que estábamos platicando con mi esposo una noche y él me dice, hoy en la noche Dios te va a hablar. Él tiene un don de ciencia y otros dones que el Señor le ha regalado. Y entonces, bueno, me fui a acostar feliz, ¿verdad? Y me recuerdo que el Señor, esa noche, yo me vi en mi país, Guatemala, en la sala de mi casa de mis papás, de mis hermanos, y entonces estábamos en la sala, yo me aparecí allí, y el Señor me dijo, primero los voy a cambiar, y después los voy a prosperar, y así te voy a hablar de hoy en adelante. Desde ese día en adelante, pues, puedo decirles que es una fluidez muy fuerte en lo que son los sueños, y aparte que el Señor me pone qué decir en ciertos momentos. Voy a contar 2 experiencias. Una fue cuando yo tengo un sobrino en Guatemala que yo amo mucho y yo me recuerdo que esa mañana yo soñé que él lo veía vendado, todo vendado de sus brazos, su cabeza, como que había estado en la guerra. Entonces yo me levanté esa madrugada a clamar al Señor, a interceder por él, a cubrirlo, etcétera. Y llamé a mi hermana y le dije, ¿cómo está Josué? Y me dijo, está bien, se fue a la escuela. Le dije, bueno, qué raro que esté bien, no sé, pero algo tuvo que haber pasado, algo le pasó. Entonces en la tarde mi hermana me habla y me dice, fíjate que Dios te usó para orar, porque mi sobrino iba a la escuela y mi otra hermana pasaba por él a la esquina. Entonces esa mañana a mi sobrino se le hizo tarde y cuando mi hermana pasa a traerlo a él a la esquina, había un muchacho muerto.
Y entonces mi sobrino se atrasó. Entonces, como se atrasó, no fue él al que mataron, sino que fue al otro muchacho. Entonces, el que el Señor nos dé un don es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? En el ámbito espiritual. Otra situación es, una vez estábamos hace poco en la iglesia, mi esposo es el pastor y entonces puedo hablar, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que estábamos orando y de repente a la hora de la ofrenda, el Señor me habló. Y el Señor me dijo, yo los quiero bendecir en lo que ellos tanto, por lo que ellos tanto trabajan. Y entonces el Señor me hizo entender cómo la gente no quiere dar, no quiere diezmar, pero trabajan tanto por eso y ellos no quieren. Que Dios los bendiga en esa área a través de eso. Entonces el Señor me puso otras cosas que yo les pude decir a la iglesia, y bueno, después el Señor me siguió diciendo otras cosas, pero era como que otra vez y otra vez era mucho. Entonces predico en la iglesia también. Entonces aproveché la oportunidad que el Señor me dio para poder